Hay una frase que muchos hombres repiten con orgullo, casi como si fuera una medalla, cada vez que una mujer se aleja después de que él impuso una exigencia dentro de la relación. No soy controlador, soy hombre. Es una frase corta, contundente, diseñada para cerrar cualquier conversación antes de que empiece. Y sin embargo, dentro de esa frase se esconde uno de los mecanismos psicológicos más estudiados, más peligrosos y paradójicamente más normalizados dentro de las dinámicas de control en relaciones íntimas. Hoy vamos a hablar de algo que la psicología forense y la investigación en violencia relacional llevan décadas documentando: cómo el lenguaje puede convertir el control en virtud y cómo distinguir con precisión real entre un hombre que pone límites saludables y un hombre que exige obediencia disfrazada de carácter. Empecemos por reconocer algo que es cierto y que conviene decir con total claridad antes de avanzar. Los límites dentro de una relación no solo son legítimos, son absolutamente necesarios. Ninguna relación sana puede sostenerse sin ellos. Una persona tiene todo el derecho de expresar sus necesidades, de pedir lealtad, de esperar respeto, de negarse a tolerar comportamientos que le hacen daño. Esto aplica exactamente igual para hombres y para mujeres. El problema que vamos a analizar hoy no está en la existencia de límites, está en cómo algunos discursos utilizan el lenguaje de los límites para disfrazar algo completamente distinto, un patrón de control diseñado para silenciar el desacuerdo antes de que pueda expresarse. Para entender esto con precisión, necesitamos primero comprender qué es exactamente un límite saludable dentro de la psicología relacional. Los especialistas en terapia de pareja definen un límite saludable como una expresión clara de una necesidad personal comunicada con respeto que no depende del control sobre el comportamiento de la otra persona, sino de la propia decisión de cómo actuar frente a ciertas situaciones. Un ejemplo real de límite saludable sería algo como esto: necesito que hablemos con honestidad sobre lo que sentimos. Y si eso no ocurre, tendré que reconsiderar si esta relación funciona para mí. Este tipo de comunicación tiene una característica fundamental: deja la decisión final en manos de ambas personas, permite el desacuerdo y no depende de humillar, insultar o descalificar a quien no está de acuerdo. Ahora comparemos esto con la estructura del discurso que estamos analizando hoy. En lugar de comunicar una necesidad con respeto, el discurso comienza etiquetando de antemano cualquier desacuerdo futuro como una falla moral de la otra persona. Antes siquiera de que exista un conflicto real, ya se ha construido un marco donde cuestionar la exigencia significa automáticamente ser una niña berrinchuda, ser alguien que solo sabe manipular, ser alguien que no sabe lidiar con un hombre que vale. Este patrón tiene un nombre específico dentro de la psicología de la manipulación interpersonal: el preencuadre defensivo, una estrategia retórica que consiste en anticipar y neutralizar por adelantado cualquier posible objeción, presentando esa objeción como prueba de un defecto de carácter en quien la exprese, antes de que siquiera tenga la oportunidad de plantearla. Este mecanismo es extremadamente efectivo, precisamente porque ataca el momento exacto en que debería producirse el diálogo. Si una persona sabe que, al expresar desacuerdo, será automáticamente calificada de manipuladora, inmadura o incapaz de estar con alguien que vale, el costo emocional de expresar ese desacuerdo aumenta enormemente. Muchas personas, frente a ese costo, eligen el silencio, no porque estén de acuerdo, sino porque han aprendido que disentir tiene un precio demasiado alto. Los especialistas en dinámicas de poder dentro de relaciones llaman a este resultado silenciamiento anticipado, y es uno de los objetivos centrales, consciente o inconsciente, de este tipo de discursos. Detengámonos ahora en la palabra que ocupa el centro exacto de este debate: control. Es una palabra que aparece constantemente en discusiones de pareja
y que suele generar defensas automáticas del tipo yo no controlo, solo pido respeto. Por eso es fundamental entender con precisión clínica qué es exactamente lo que los especialistas en psicología del abuso llaman control dentro de una relación, porque la diferencia con un límite saludable no está en la palabra que se use para describirlo, está en su estructura interna. El investigador Evan Stark, uno de los nombres más influyentes dentro del estudio del control coercitivo en relaciones íntimas, describió este fenómeno como un patrón sistemático de comportamientos diseñados para restringir la autonomía de otra persona, no a través de un único acto aislado, sino a través de la acumulación constante de exigencias, vigilancia y consecuencias emocionales negativas frente a cualquier forma de independencia. Según este marco, ampliamente utilizado hoy en la investigación sobre violencia relacional, el control no se define por si una persona pide lealtad o respeto, algo completamente legítimo, sino por cómo reacciona esa persona cuando la otra expresa un límite propio, cuando dice no, cuando cuestiona, cuando simplemente no está de acuerdo. Aquí está la diferencia más importante que existe entre un límite y una exigencia de control, y vale la pena repetirla con total claridad porque es el punto central de todo este análisis. Un límite saludable puede sostenerse sin necesidad de insultar, humillar o descalificar a la otra persona cuando ésta no está de acuerdo. Una exigencia de control, en cambio, depende estructuralmente de la descalificación, porque sin ella, la otra persona podría simplemente decir no estoy de acuerdo con esto, y la conversación continuaría en igualdad de condiciones. El insulto, la etiqueta despectiva, la descalificación anticipada no son un efecto secundario accidental de este tipo de discurso, son su mecanismo central de funcionamiento. Vale la pena también analizar por qué este tipo de discurso resulta tan atractivo y se comparte tanto, especialmente entre ciertos sectores masculinos en redes sociales. Aquí entra un concepto importante dentro de la psicología social, la validación grupal de la frustración individual. Muchas personas que comparten o consumen este tipo de contenido han atravesado en algún momento relaciones genuinamente dañinas, con parejas que efectivamente actuaron con deshonestidad, manipulación o falta de compromiso real. Ese dolor es completamente legítimo y merece ser reconocido con seriedad. El problema surge cuando ese dolor individual, en lugar de procesarse de manera específica y honesta, se generaliza hacia un grupo completo, transformando una experiencia personal dolorosa en una acusación universal contra todas las mujeres, presentada como una verdad objetiva sobre cómo son ellas. Este proceso, ampliamente documentado dentro de la psicología social bajo el concepto de generalización hostil, ofrece un alivio emocional temporal extremadamente poderoso. Convertir el dolor personal en una crítica grupal permite evitar la reflexión individual más difícil, aquella que requiere preguntarse qué patrones propios pudieron haber contribuido a relaciones pasadas fallidas, y reemplazarla por una narrativa mucho más cómoda, donde toda la responsabilidad recae externamente sobre ellas como categoría completa. Es un mecanismo de defensa psicológica real, pero que tiene un costo social enorme, porque legitima ante audiencias masivas un lenguaje que normaliza el desprecio como herramienta válida dentro de las relaciones íntimas. Es importante también hablar del uso específico de la palabra berrinchuda dentro de este tipo de discurso, porque no es un detalle menor. Comparar el desacuerdo adulto de una mujer con una rabieta infantil cumple una función psicológica muy precisa dentro de la retórica de descalificación. Infantiliza la objeción, presentándola no como una postura razonada que merece respuesta, sino como una reacción emocional inmadura que no necesita ser tomada en serio. Este mecanismo, documentado extensamente dentro del estudio de la comunicación de pareja, se conoce como minimización invalidante y su efecto principal es cerrar por completo la posibilidad de diálogo real, porque
¿para qué debatir seriamente con alguien que, según el propio discurso, simplemente está teniendo un berrinche? Ahora bien, resulta fundamental preguntarnos, ¿cómo puede una persona, hombre o mujer, distinguir con claridad si está frente a alguien que pone límites saludables o frente a alguien que ejerce control disfrazado de carácter? La investigación en psicología relacional ofrece varios criterios concretos, mucho más útiles que cualquier eslogan de redes sociales. El primer criterio es la reacción frente al desacuerdo. Una persona que establece límites saludables puede escuchar un "no estoy de acuerdo" sin recurrir automáticamente al insulto, la descalificación o el desprecio. Puede sostener la conversación, incluso en tensión, sin necesidad de humillar a la otra persona para mantener su posición. Una persona que ejerce control, en cambio, responde al desacuerdo con descalificación inmediata, precisamente porque su posición depende de que la otra persona no se sienta con derecho a cuestionarla. El segundo criterio es la reciprocidad. Los límites saludables generalmente existen en ambas direcciones dentro de una relación funcional. Ambas personas pueden expresar necesidades, ambas pueden pedir respeto, ambas pueden establecer condiciones para sentirse seguras dentro del vínculo. El control, en cambio, suele ser marcadamente unidireccional. Una persona exige, establece condiciones, define lo que es aceptable, mientras la otra queda relegada al rol de simplemente cumplir o enfrentar consecuencias emocionales severas. El tercer criterio, quizás el más revelador, es la consistencia entre el discurso y el comportamiento. Alguien que verdaderamente valora la lealtad y el respeto mutuo dentro de una relación, generalmente demuestra esos mismos valores en cómo trata a la otra persona, incluyendo en los momentos de desacuerdo. Cuando el discurso sobre lealtad y respeto viene acompañado sistemáticamente de insultos, desprecio y descalificación hacia quien no cumple con esas exigencias, existe una contradicción interna que merece atención seria, porque revela que lo que realmente se está pidiendo no es respeto mutuo, sino obediencia unilateral disfrazada con ese lenguaje. Es interesante también observar que este mismo patrón, el de disfrazar el control como una virtud personal, no es exclusivo de las dinámicas donde un hombre exige a una mujer. Aparece exactamente igual en la dirección contraria y aparece también dentro de relaciones donde ambas personas son del mismo género. El mecanismo psicológico central, presentar el control como fortaleza de carácter y la resistencia a ese control como un defecto de la otra persona, no depende del género de quien lo ejerce. Depende de una estructura de poder que cualquier persona, en cualquier tipo de relación, puede llegar a utilizar si no ha desarrollado herramientas saludables para manejar el desacuerdo y la vulnerabilidad emocional que éste genera. Vale la pena detenerse también en un aspecto que suele pasar desapercibido dentro de este tipo de discurso: la idea de que un hombre que vale no se conforma con cualquiera. Esta frase, aunque suena a autoestima saludable, cumple una función retórica muy específica dentro de la estructura completa del mensaje. Presenta el abandono de la relación no como una consecuencia natural de un desacuerdo legítimo, sino como una especie de castigo merecido hacia una mujer que no supo estar a la altura. Este encuadre convierte la posibilidad de la ruptura en una amenaza implícita, reforzando la presión para que la otra persona ceda ante las exigencias planteadas, precisamente para evitar esa consecuencia presentada como inevitable si no cumple. Los especialistas en dinámicas de poder dentro de relaciones íntimas identifican este tipo de estructura como amenaza relacional velada, un mecanismo mediante el cual la posibilidad de terminar la relación se utiliza de manera implícita como herramienta de presión para obtener obediencia, en lugar de presentarse simplemente como una decisión legítima que cualquier persona puede tomar libremente si siente que la relación ya no funciona para ella. La diferencia es sutil pero fundamental. Terminar una relación porque genuinamente no funciona es una decisión válida y respetable,
Utilizar la amenaza implícita determinarla como herramienta para forzar el cumplimiento de exigencias específicas es, en cambio, una forma de manipulación relacional. Al final de este análisis, resulta esencial regresar a la pregunta original que motivó todo este recorrido. ¿Cómo saber si estamos frente a un límite saludable o frente a control disfrazado de carácter? La respuesta no está en las palabras que se usan: control, lealtad, respeto, actitud. Todas estas palabras pueden usarse tanto de manera saludable como de manera manipuladora. La respuesta está en observar con atención lo que ocurre exactamente en el momento del desacuerdo. Si el desacuerdo puede expresarse sin ser castigado con insultos, sin ser etiquetado automáticamente como inmadurez, sin activar amenazas implícitas de abandono como forma de presión, probablemente estamos frente a una relación que, aunque imperfecta como todas, se sostiene sobre una base de respeto genuino. Pero si expresar un simple desacuerdo activa automáticamente descalificación, humillación o amenaza, entonces lo que se está pidiendo no es lealtad ni respeto, es control, sin importar qué palabra se utilice para nombrarlo. Comprender esta diferencia no solo protege a quien podría estar atrapado dentro de una dinámica de control disfrazada de virtud, también ayuda a quienes genuinamente buscan relaciones sanas a reconocer, con mayor claridad, la diferencia entre pedir respeto y exigir sumisión, entre establecer límites y ejercer dominio, entre el amor que se sostiene en igualdad y el vínculo que solo puede mantenerse silenciando a la otra persona. Y esa distinción, mucho más que cualquier eslogan viral sobre quién vale y quién no, es la verdadera lección que la psicología relacional tiene para enseñarnos sobre cómo se construyen y cómo se destruyen los vínculos humanos.